Bienvenidos a la sintonía de Radio Podcaster. Hoy vamos a hablar sobre uno de los directores de cine más importantes de la historia, Ingmar Bergman. Nuestro trabajo en el cine, decía Bergman, empieza por el rostro humano. Los principios en el cine de Bergman están marcados por influencias literarias como Strindberg, Ibsen, Pirandello o Camus. De ahí que sus películas más intimistas encierran una reflexión sobre la teatralidad, pesimismo, valores de la familia, religión, muerte, puritanismo, vida cotidiana, suicidio. Estos son los temas que le gustaban a Bergman y así lo reflejaba en sus maravillosas películas. Bergman hizo películas directa o indirectamente autobiográficas, como Secretos de un matrimonio, del año 1973, o Al desnudo, de 1976, o El rostro, de 1958. Bergman interpretaba las relaciones humanas como un infierno cotidiano, donde los hombres se atormentaban mutuamente. Era hijo de un pastor luterano y vivió en un ambiente de puritanismo y frustración. Sus únicas salidas eran una linterna mágica y un teatro de marionetas. El amor y el verano eran para Bergman sinónimo de felicidad. El mayor atractivo de su cine reside en ese ir más allá, en el análisis de las motivaciones del individuo, un descubrir, según su criterio, una fisura que nos permita penetrar en el claroscuro de la surrealidad. Bergman siempre habló de su obra. Decía: mi trabajo es autobiográfico, y lo es de la misma manera que un sueño transforma la experiencia y las emociones constantemente. Según Martin Scorsese, cada película de Bergman es una conversación consigo mismo, y nosotros, como espectadores, éramos invitados a tomar parte en esa misma tertulia, de esa liturgia que él nos transmitía.
El empoderamiento femenino en diferentes hábitos codificados por los estándares masculinos rotura el grueso de una primera etapa fílmica del cineasta sueco, que no solo instaura la semántica que articuló su obra, sino también demuestra un insólito y maduro talento visual al servicio de la reinvención del melodrama. Bergman, ya desde sus primeros trabajos, magnetiza y conmueve gracias a una mirada que mima a personajes atemporales, que auguran, pese a su dolor, un futuro liberado y despojado del yugo impuesto por los preceptos patriarcales. Ibsen sostuvo: nuestra sociedad es masculina y hasta que no entre en ella la mujer no será humana. Esta fue una máxima capital del primer periodo de Ingmar Bergman. Entre 1952 y 1955, la obra de Ingmar Bergman se consolida con 3 excelentes películas que ponen su nombre en la hoja de ruta de la crítica internacional: Un verano con Mónica, Noche de circo y Sonrisas de una noche de verano. Armonía de cine, teatro, literatura, pintura y música, de los deseos y frustraciones de una rica galería de personajes femeninos, donde la fugacidad sobre el paso del tiempo va unida al vitalismo de las mujeres. El mundo de Bergman se alimenta de eróticas ensoñaciones, de imágenes sublimadas como motor fílmico de sus ficciones, de los celos como núcleo dramático. Entre el conjunto de películas que Ingmar Bergman realiza de 1957 a 1963 se encuentran 6 títulos que de diferentes maneras se acercan a la ausencia o al silencio de Dios, máximo en la trilogía de la fe o del silencio, pero que a su vez plantean ya una idea presente en gran parte de su cine: la muerte del humanismo. Aunque diferentes entre sí, El séptimo sello y Fresas salvajes comparten muchos elementos en común que hacen de ellas un extraño díptico.
en los comulgantes, y como un espejo, al menos se percibía una posibilidad de esperanza. En el silencio no hay consolación alguna ya. Como en el caso de Federico Fellini, Alain Resnais, Chris Marker, Luis Buñuel o Kenji Mizoguchi, el concepto de fantástico y de terror se incrusta en la obra de Bergman de forma natural, sin aparente ruptura con su estilo de la representación de la realidad y los temores de sus personajes en torno a Dios, el alma y el amor. Bergman procede de una tradición cinematográfica, la escandinava, en la que el fantástico o lo fantástico han tenido un papel determinante. Durante la época de los 70, el distanciamiento creciente entre Ingmar Bergman y su país natal lleva al cineasta sueco a un exilio, primero espiritual y más tarde práctico, que abarca la etapa creativa comprendida entre La carcoma del año 1971 de La vida de las marionetas de 1980. Algunas de sus películas de este periodo se cuentan entre las más premiadas y taquilleras que jamás ha realizado. El nombre de Bergman pasa a constituirse internacionalmente en epítome del cine de autor por entonces en boga. En la espectacular madurez expresiva de Bergman cristaliza de forma insuperable la política del autor, cuyo ocaso estaba más cerca de lo que se podía sospechar. La decepción